desde costarock.com comentando lo que estamos viendo en el mercado. Y hoy más en el IBEX 35 vamos a hablar de lo que realmente está pasando en el mercado. Y habría tres tipos de inversores. Aquellos que están con cara de póker, aquellos que son bajistas y que llevan viendo el IBEX 35 recuperar desde la zona 6.000 hasta los 7.600 actuales, porque ya estábamos rondando zona de 7.600. Evidentemente esa gente seguirá siendo bajista, sigue teniendo cara de póker, sigue siendo pesimista, están intentándose agarrar al lado negativo de cualquier tipo de noticia. Luego estaría ese grupo de que en la caída los que se asustaron vendieron perdiendo mucho dinero simplemente por el hecho de intentar recuperar algo de dinero, intentar recomprar más abajo, y evidentemente con la vuelta que ha tenido se han quedado fuera. O sea, gente que pudo vender valores como SACIR, como Gamesa, como Bankinter, como Santander, como BBVA, como Repsol, como Telefónica, simplemente por el hecho de intentar recuperar un poco de dinero, y la vuelta que hemos tenido tan importante en el mercado les ha dejado fuera, con lo cual cara de póker también. Y luego están los optimistas que también tendrían cara de póker, porque la subida que se estaría dando de una manera vertical. Técnicamente sería buena, o sea, sería esperada, pero el problema es que estamos en medio de agosto. ¿Y quién hay en el mercado en medio de agosto? La verdad es que 4 gatos. De manera que sacamos una conclusión clara. ¿Quién está ganando en este mercado? ¿Quién está pillando esta subida, esta recuperación? Pues ya saben, si recuerdan días atrás lo que estábamos comentando cuando el mercado caía a plomo, que solo compraban los cuidadores, solo compraban el tío Botín, compraba Francisco González, compraba el señor Alierta, los tres gordos que estaban defendiendo sus cotizaciones. Luego aparte también había algunas compras en valores selectivos de segunda y tercera fila, pero en plan cantidades más pequeñas. Solo esa gente estaría ganando dinero con esta recuperación. Y lo que la gente tiene que tener claro, no se crean lo que dicen por ahí, que esa gente compra mínimos y vende máximos. No, ni mucho menos. Compra a la baja cuando dicen que no se debe de comprar y venden ahora al alza cuando dicen que no se debe de vender. ¿Quién está comprando ayer, durante la sesión de ayer, durante la sesión de hoy? Ya comentamos ayer en un último comentario, es que ya detectamos algunas compras en los mercados de futuros, recompras, con lo cual hay algunos hedge funds o algunos inversores institucionales que estaban en el lado corto, ya sea por cobertura de carteras o por el lado bajista que vienen de antes, que han empezado a cerrar alguna posición bajista en futuros. En acciones prácticamente no se estaría cerrando nada, simplemente la inercia del mercado que está llevando arriba con esas recuperaciones sería lo que está haciendo subir las cotizaciones. Los cuidadores perdiendo. Sin más, comentar lo último. IBEX 35, referencias que llevamos ya hace tiempo que podíamos ver. Ese canal, en el gráfico lo verán, esas flechas que llevamos viendo ahí marcadas desde hace mucho tiempo, casi se estarían consiguiendo ya. Estaríamos hablando de unos objetivos que estarían rondando la zona 7.600, que es lo que estamos viendo casi en el momento actual, y hasta un tope de 7.800. Como rompa el IBEX el 7.800 al alza, se van a enterar lo que es subir. Y luego aparte, lo que no se comente, ya hemos ido comentando estos días atrás y este tiempo atrás, si en el bono a 10 años teníamos una referencia antaño de que por encima del 6% había americanos vendiendo Europa, haciendo coberturas, ahora mismo el bono, de momento recuperando, está en torno a 6,50, 6,60, creo recordar, como el bono le dé por meterse rentabilidades por debajo del 6%, se van a enterar lo que vale un peine. Compras, compras y compras. Con lo cual, el IBEX 35 podrían meterle una corrida al alza de esta de aquí te espero. Una nota más, en el foro, comentar, hay gente que está siguiendo el IBEX 35, hay gente que está siguiendo con algunos indicadores determinados que hay por ahí que están dando señales de compra-venta. Hay uno particularmente, que lo pueden buscar, que ya lleva unas cuantas sesiones, desde los 6.700, 6.800, que está indicando compra, compra y compra. Y luego, por último, esos que son bajistas, esos que ahora mismo no saben a qué agarrarse o simplemente dicen que cuidado con el mercado americano que está prácticamente en máximos históricos y que ahí pueden venir los palos. Evidentemente, cuando un mercado está en máximos históricos, evidentemente que puede bajar, pero les diré una cosa: si no estuviesen bajistas aquí
y estuviesen alcistas allí, cuando un mercado está en máximos históricos subiendo, teóricamente, hasta que no deja de subir y empieza a ver los primeros hachazos, no habría que tener miedo. El ejemplo lo pusimos el otro día en el Nasdaq 100, 2700, 2720 que estaba marcando, se estaban dando señales compradoras. De momento, el día de ayer ya cerró muy próximo a los 2800. Sin más, me despido. Juan Carlos Costa, desde costaró.com.